Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Para iniciar el patronaje de nuestro talego vamos a trabajar con nuestros moldes de tejido plano y como este va a salir sin corte en el centro delantero, entonces nos vamos a apoyar del orillo del papel para ubicar el molde. Bien, entonces colocamos el centro delantero y lo trazamos por todo el contorno. Recuerden que lo alineamos con el orillo del papel. Luego entonces vamos a ubicar el molde del costado haciendo que coincida en el punto del busto y en el hombro y lo vamos a empezar a trazar hasta la sisa. Después, cuando lleguemos al punto de la sisa, vamos a mover nuestro molde, lo vamos a girar de manera que vamos a trazar el costado, ¿sí? Entonces, apoyándonos en el punto del costado, vamos a determinar cuánta separación queremos dejar en la parte de la cintura entre un molde y otro. En este caso yo voy a dejar 4,5 centímetros en el centro. Trazamos el costado únicamente hasta la cintura y allí vamos a colocar el dedo en el punto de la cintura, en el costado. Vamos a girar el molde hacia adentro y vamos a determinar el ancho de separación que queremos acá, que para el caso son 2 centímetros. Trazo entonces la curva del costado y en la parte de la cadera del molde como tal voy a trazar una línea pespunteada con lápiz para que me sirva de guía para darle el largo al talego. Para este proceso que acabamos de hacer también pueden utilizar este molde que ya tiene la pinza del costado eliminada y lo único que tienen que hacer es pues darle el aumento de amplitud que deseen en el costado, ¿sí? Yo no lo utilicé pensando en que de pronto no tengan este molde y de pronto ustedes dirán, ay, pero Yuri ahora solo usa ese molde y yo no lo he hecho. Por si acaso, entonces anímense a hacerlo porque con este nos ahorramos un poquito de trabajo. Para darle el largo al talego yo voy a tener en cuenta que de la cintura hasta la cadera tengo 20 centímetros y esta medida corresponde a la altura de cadera. Entonces, para no medir desde la cintura, me apoyo en la línea pespunteada que hice y voy a medir 20 centímetros porque yo quiero que mi talego desde la cintura hacia abajo me quede 40 centímetros, ¿sí? Entonces trazo ahí una línea que mida 20 centímetros en el costado y para el centro entonces voy a ubicarme en la cadera del molde del centro delantero. ¿Por qué no lo hago desde más arriba o guiándome por la línea pespunteada que hice? Porque como tenemos el volumen del busto, entonces si yo la trazo desde más arriba, el vestido en el centro me va a quedar levantado, ¿sí? Entonces mido 20 y trazo una línea semicurva para unir estos dos puntos. Para el escote en el hombro voy a correr 2 centímetros y por el centro voy a bajar 16 centímetros y medio o ubicándome desde los dos del hombro en diagonal mido 23 centímetros y esa es la profundidad de escote que quiero. Con esta reglita curva trazo entonces el escote. Bueno, entonces esta línea inicial del molde básico ya no forma parte de nuestro molde. Como tal es esto que les estoy señalando. Este molde sale a doblez de tela, entonces hacemos el símbolo y lo vamos a cortar una vez. Recuerden que se corta al hilo de la tela, entonces nos ubicamos en una línea recta para escuadrar y trazamos esta lineecita que indica hilo de tela. Para hacer la espalda vamos a utilizar este molde que es el molde anatómico. Aprovecho esta ocasión para explicarles porque una seguidora me pregunta, Yuri, ¿cómo así que hay molde anatómico? ¿Qué es eso? ¿Que por qué haces dos moldes de espalda? Bueno, básicamente el molde anatómico es aquel que nos da como la forma que trae nuestro cuerpo en la espalda. Nosotros no somos rectos en la espalda, nosotros tenemos como una curvita, ¿sí? Y precisamente esa curvita es la que da ese molde anatómico. También podemos trabajar el molde recto totalmente en el centro de la espalda, pero pues cuando queremos que la prenda que vamos a realizar tenga como la misma forma del cuerpo, preferiblemente utilizamos este. De lo contrario, pues tendríamos que hacerle pinzas al otro
para poder entallar y que no nos quede recta la espalda, sino con un poquito de curva. Les voy a explicar de pronto un poco más a detalle acá con esta muñequita. Y miren, esto es de lo que les hablo. Fíjense en la forma del cuerpo de la muñeca, ¿sí? Que cuando la espalda termina empieza la cola y hay como una pequeña entradita que marca la curva de nuestra cola, ¿sí? Entonces, precisamente el molde anatómico lo que hace es eso, lograr que la prenda se vea más entalladita o que dé un poco más la forma del cuerpo, ¿listo? Entonces, por eso estamos trabajando este molde. Trazamos el molde por todo el contorno y vamos a empezar a hacer el desarrollo de la espalda. Es importante que tengan en cuenta, y pues esto es como a manera de recordatorio, siempre que hacemos un vestido o una falda y utilizamos el molde de blusa, le vamos a aumentar 2 centímetros en el centro de la espalda, para luego trazar una línea recta que se una con el costado de nuestro molde, es decir, trazar una nueva línea de cadera. Y estos dos, recuerden que se le aumentan para que por el volumen de la cola, nuestra parte del centro de la espalda no quede levantada. Bien, vamos ahora a aplicar las medidas para el desahogo. Como en el delantero lo dejamos bastante amplio, en la espalda debemos darle amplitud, pero pues tampoco tanta, ¿sí? Sobre todo en la parte de la cintura para que no nos quede tan suelto. Entonces en la cadera le damos 3 y en la cintura le damos 2. Ya es elección de ustedes, vuelvo y les repito, que estas medidas sean más grandes o más pequeñas. Desde el punto de la sisa trazamos una línea casi hasta llegar a la cintura y luego de la cadera hacia arriba con la regla curva, pero tratando de que esa curva de la cadera no nos quede tan pronunciada, trazamos la línea y unimos la cadera con la cintura. Fíjense que yo trato de hacer las líneas que no se encuentren así como tan abruptamente, sino que queden un poco más suaves. Ahí me equivoqué y dejé separado como 1 centímetro en la sisa, ¿sí? Pero realmente no hay que hacer esa separación porque en el delantero no la hicimos y no queremos ampliar esta parte de la sisa. Bien, entonces esa línea no va. Ahora le damos la medida del largo, entonces igual que en el delantero, desde la línea de cadera hacia abajo vamos a medir 20 centímetros. Recuerden que en el centro tenemos una nueva línea de cadera y es a partir de allí que medimos los 20. Trazamos una línea recta desde la cadera hacia abajo, tanto en el centro como en el costado. Para el escote vamos a correr en el hombro 2 centímetros y por el centro de la espalda vamos a bajar 2. Trazamos la nueva línea de escote y la otra que teníamos ya no hace parte de nuestro molde. Así básicamente ya estaría listo nuestro talego, pero debemos darle una amplitud en el escote para que entre en nuestra cabeza con facilidad y no tener que colocarle algún tipo de cremallera o cierre. Entonces, después de la línea de escote que tenemos, vamos a bajar 15 centímetros para diseñar como una pequeña, no sé, como un escote tipo gota o algo así. Y entonces le vamos a dar del centro de la espalda hacia adentro 3 centímetros, ¿sí? Es decir, que ahora nuestro molde va a tener esa curva. Vamos a trazar allí esa forma curva y le vamos a diseñar de una vez la vista para darle acabado a ese escote. Para la vista de la espalda entonces le vamos a dar el ancho más o menos de 4 centímetros a partir de nuestra nueva línea del vestido como tal, que es la que no tiene las X. Entonces trazamos ahí, medimos 4, 4, 4, 4 y tratamos de hacer la misma forma curva que tiene el escote. Para que les quede un poco más claro entonces cuál es la vista, les voy a trazar acá unas lineecitas en la forma de la vista y recuerden que esta sale a doblez de tela. La espalda del vestido va a salir partida y la vamos a cortar 2 veces. El molde de la vista va a doblez de tela, por eso hicimos el símbolo de doblez de tela. Cuando hacemos un piquetico en el centro de la espalda, quiere decir que se une una pieza con otra, bien, para que lo recuerden.
vamos a aplicar el margen de costura. Entonces, en la vista le vamos a dar margen de costura en el hombro. En la parte central de la espalda no lleva costura, pero el vestido sí la lleva. Entonces, bueno, por ahora se las voy a trazar de acá para abajo para que me entiendan cuál es la costura que lleva la vista. Bien, entonces, en la forma del escote, en esa formita curva, sí lleva costura la vista. Y hasta ahí sería la costura que le vamos a adicionar. En el escote, en la parte que va hacia el hombro, también lleva 1 centímetro de costura, pero lo que quiero básicamente que me entiendan acá es que en el centro total de la espalda ella no lleva costura porque si no nos va a salir más grande. Precisamente para eso les hago el símbolo de doblez de tela. De pronto los estoy como dando mucha explicación acá, pero no quiero que se me vayan a confundir. Ahora ya voy a darle el margen de costura al vestido como tal y ahí sí termino de completar el centro de la espalda y pues obviamente lleva todo el centímetro del escote y lo que ya había hecho, el centímetro del hombro, la sisa, el costado, bueno, en fin, termino de darle todo el margen de costura de 1 centímetro y en el dobladillo le voy a dar 5 centímetros igual que como lo hice en el delantero. Antes de darle el dobladillo en la parte del largo, recuerden tomar el delantero y medir el costado del delantero con el costado de la espalda para rectificar que tengan la misma medida. En este caso hace falta más o menos medio centímetro, a la espalda le hace falta con respecto al delantero. Entonces marco ahí esa línea y trazo mi largo del vestido como tal. Y después de ahí sí le doy el aumento del dobladillo. Apoyándose de la línea de la cadera, escuadran y trazan el hilo de tela. Recuerden que este molde lo cortan 2 veces. Bueno, y yo acá vuelvo a insistir con la vista de la espalda. Entonces miren, ya la saqué en un papel y esta es la forma en que yo debo cortar ese molde en tela. Ya ella tiene pues el margen de costura, la calqué de acá mismo y le di ese aumento de costura que le había marcado, teniendo en cuenta que no le marqué en el centro costura. Listo, esa vista yo la puedo dejar así y cortarla a doblez de tela o puedo reflejarla hacia el otro lado y sacarla abierta completa para cortarla una vez en la tela. A esto también le deben marcar el hilo de la tela y la forma correcta de hacerlo es dejándola ahí en el molde. Vamos a apoyarnos en la línea de cadera, que es la línea recta que tenemos, y vamos a marcar el hilo de la tela. Para hacer esta manga vamos a trabajar con el básico de nuestra manga y lo que yo hice acá simplemente fue trazar en un papel el básico y cortarla más o menos que tenga 35 centímetros de largo por el centro. Tomamos la medida de esta parte de la manga y la vamos a dividir en 8 partes, entonces aproximadamente me da 3.7, entonces yo tomo mi metrico y empiezo a medir desde un extremo hacia el otro. Cada 3.7 hago una rayita y así hasta dividirlo en 8 partes. Luego entonces trazo líneas de los 3.7 hacia la copa de la manga, ¿sí? Para lograr hacer las 8 divisiones. Marco cada división 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a cortar por las líneas que tracé para separar estas 8 partes de mi manga. Ya que tenemos recortados todos los pedacitos de nuestra manga, trazamos una línea horizontal en un papel para allí ubicar los papelitos o los pedacitos de la manga y darle la amplitud que necesitamos. Para empezar voy a trazar una línea en el centro, una línea vertical, y a partir de allí voy a empezar a dar las medidas de separación entre una pieza y otra. De la línea vertical que acabo de hacer hacia la izquierda por la línea horizontal voy a empezar a medir 3.5, ubico el primer pedacito, luego 3.5 de separación entre uno y otro y así sucesivamente hasta terminar de ubicar todos los papelitos en la línea horizontal. Para la parte superior de la manga voy a darle una amplitud de 2 centímetros porque no quiero que la manga
tenga el mismo volumen en la parte de la copa que en la parte del largo como tal, ¿sí? Entonces en la parte superior le doy 2 centímetros de separación entre una pieza y otra y ubico con un alfiler para fijar cada papelito. Termino de ubicar todas las partes de la manga del lado izquierdo y continúo con las partes que están al lado derecho de la línea, repitiendo el mismo proceso. La línea vertical subimos 3 centímetros para darle una mejor forma a la copa y con la ayuda de esta reglita volvemos a trazar la curva. Luego le aumentamos el margen de costura, que va a ser de 1 centímetro por todo lado, y tengan en cuenta que en la parte de abajo el final de las piecitas de la manga que están a los extremos se ve un poco inclinado. Entonces acá no pasa nada, sencillamente tenemos en cuenta esa inclinación y hacemos el centímetro de costura desde esa inclinación, ¿sí? O sea, no teniendo en cuenta la línea horizontal que habíamos trazado, sino la punta del pedacito de la manga. Y en la parte donde sí coincidieron perfectamente con la línea horizontal, entonces trazamos el centímetro de costura normal. Terminamos de darle el centímetro por todo lado. Para lograr la forma que tiene la manga de mi talego voy a necesitar otra manguita, y acá lo que hice fue tomar el molde base y pasarlo a un papel. Voy a tener en cuenta que por el centro esta manga va a medir 30 centímetros. La manga que escualizamos anteriormente tenía 35 por el centro. Esta únicamente tiene 30. Entonces, teniendo mi manga con el largo deseado, le voy a dar aumento de costura por todo lado de 1 centímetro y la voy a cortar 2 veces. Para cortar, entonces doblo mi tela a la mitad y en la doblez ubico los moldes que van a salir a doblez de tela y el resto haciendo el máximo aprovechamiento de la tela. Iniciamos la confección uniendo las vistas por hombros, teniendo en cuenta de ubicarlas derecho con derecho, delantero sobre la espalda. Una vez unidas le damos acabado en la overlock, pero vamos a direccionar la unión hacia el delantero. Tomamos las dos piezas de la espalda y las ubicamos derecho con derecho para unirlas por el centro de la espalda. Después le damos acabado en la overlock. Vamos a unir delantero y espalda por hombros, entonces ubicamos que nos queden derecho con derecho y hacemos la costura de unión del hombro. Una vez hecha le damos acabado en la overlock. Tenemos ya unida espalda y delantero, entonces vamos a darle acabado al escote. Para esto entonces le vamos a colocar la vista, y a esta vista previamente ya se le dio acabado en la overlock por la parte de afuera, y miren lo que les digo de direccionar la unión hacia el delantero, ¿sí? Entonces la ubicamos derecho con derecho haciendo que coincidan las costuras de unión de los hombros y la acomodamos para poderla coser. Para poder cerrar el escote de la espalda cuando el vestido esté puesto, vamos a colocar estas tiritas que en mi Instagram les dejé cómo hacer estas tiritas y voltearlas con un ganchito de pelo. Entonces estas tiras las vamos a ubicar justo en la parte donde empieza la costura de la vista de la espalda, ¿sí? Es decir, venimos cosiendo y cuando ya vamos a bajar para cerrar el centro de la espalda, ahí colocamos la tirita, ¿sí? Entonces si ustedes quieren la pueden colocar antes o la pueden colocar cuando van cosiendo. Empezamos a coser y lo hacemos a 1 centímetro de costura desde el hombro hacia la espalda.
Cuando llegamos a la parte donde vamos a empezar el centro de la espalda, bajamos la aguja, giramos la tela y allí, si no hemos acomodado la tira, pues la acomodamos, ¿sí? Debemos acomodarla que quede justo ahí al ladito de la aguja para seguir cosiendo. Hacemos un retroceso para que ella quede fija y no se nos vaya a descoser y continuamos cosiendo dando la forma curva que trae nuestra vista hasta llegar a la otra parte donde nos vamos a encontrar con la otra tira. Ya vamos a ubicar la otra tira y entonces lo hacemos teniendo en cuenta que quede exactamente el centímetro de costura después de la tira. Hacemos retroceso y bajamos la aguja nuevamente, volteamos la tela y continuamos cosiendo hacia el hombro y luego hacia el delantero. Cuando llegamos al centro delantero, bajamos la aguja y giramos la tela para darle como esa formita en punta que tiene nuestro delantero. Terminamos de coser hacia el otro hombro y lista la unión de la vista. Volteamos lo que acabamos de unir para sacar la tirita y revisamos que nos haya quedado bien la unión de los hombros. Terminamos de voltear toda la vista y en la espalda, para lograr que esa curvita voltee bien, vamos a hacerle unos piqueticos que no lleguen hasta la costura. Entonces hacemos varios piqueticos y de esta manera podemos voltear bien esta curva. En el delantero hacemos 2 piqueticos en diagonal para poder darle la forma al escote en el centro del delantero. Ahí sí podemos voltear bien y podemos ayudarnos de la plancha para formar muy bien el escote. Vamos a tumbar la costura de unión hacia la vista y lo voy a hacer en un pedacito para que el video no se alargue, pero pues ustedes ya saben hacer esto. Bien, básicamente es direccionar la costura de unión hacia la vista, coser sobre la vista lo más cerca a la unión entre la vista y el vestido, ¿sí? Y van cosiendo ahí despacito, abriendo muy bien la tela para que no se les vaya, digamos, a formar ninguna arruguita ni nada. Van cosiendo todo hasta donde les permite, porque en la parte de la espalda llega un punto donde no pueden tumbar más o hacer más esta costura. Ahora vamos a cerrar el costado. Entonces miren, yo le coloqué bolsillito de ojal, entonces si ustedes quieren hacerlo, acá les dejo el tutorial para que lo hagan. Colocamos delantero con el derecho hacia arriba y le ubicamos la espalda con el derecho hacia abajo. Vamos a cerrar todo el costado teniendo en cuenta de no ir a cerrar el bolsillo y que lo hacemos a 1 centímetro. Vamos ahora a hacer la manga, que creería yo que lo más complejo que tiene el talego es esto. Vamos a fruncir la copa y vamos a fruncir la parte del puño. Miren que acá está la otra manga, a esta no le hacemos absolutamente nada, pero quería que vieran una sobre la otra para que se den cuenta que son bastante grande la de debajo con respecto a la otra. Para fruncir, entonces vamos a ampliar la puntada al tamaño más grande que tengan en su máquina y vamos a pasar una costurita al ancho del pie por la copa y por la parte del largo, ¿sí? Del puño, para luego alar uno de los hilos y hacer el fruncido manualmente. Para saber el tamaño del que debe quedar, tomamos la otra manga y medimos que tengan la misma medida en el puño. Hacemos el fruncido de la copa de la manga y tenemos en cuenta de concentrar este fruncido desde más o menos el centro hacia la copa. Es decir, en donde inicia la manga vamos a dejar libre unos 6 centímetros al lado y lado. Cuando ya creamos que está fruncido, pues tomamos la otra manga y medimos que las dos tengan la misma medida. Una vez tenemos las dos mangas con la misma medida, entonces vamos a unirlas y para ello entonces colocamos las dos mangas una sobre la otra, derecho con derecho, para coserlas en la parte del puño. Acomodamos muy bien. A mí me gusta mejor dejar la parte que está fruncida por arriba y pasar la costura. Entonces la acomodan y pasan esa costura a 1 centímetro. Para hacer esta costura vuelven a graduar la puntada a 2,5 y la pasan a 1 centímetro. Hacen retroceso al iniciar y retroceso al finalizar.
Volteamos hacia el derecho y vamos a tumbar la costura de unión hacia el forro, que en este caso es el color morado que yo tengo acá. Esta costura la hago sobre la tela morada lo más cerca posible a la unión de la otra tela y voy cosiendo despacio hasta el otro lado. Este mismo proceso lo repito con la otra manga. Doblamos a la mitad teniendo el derecho por encima y vamos a cerrar todo el costado de la manga teniendo en cuenta que coincida muy bien la unión de las dos mangas. Hacemos una costura a 1 centímetro desde la sisa de una manga hasta llegar a la sisa de la otra. Volteamos las mangas de manera que la manga que está forrando quede dentro de la otra manga y las ubicamos de tal forma que las partes de la boca manga se encuentren, ¿sí? Las partes que están sueltas se encuentren y las podamos unir formando una sola tela. Entonces ubicamos muy bien el costado que coincida costura con costura. Luego hacemos que coincidan la manga lila con la moradita y vamos a bastear esto para formar una sola pieza. Entonces ubicamos y vamos a hacer una costura al ancho del pie de manera que unamos esas dos telas en una sola. Y algo así les debe quedar la manga. Tenemos nuestro talego volteado al revés y vamos a colocar la manga por debajo, ¿sí? Así como lo están viendo, para que nos quede derecho de la manga con derecho del vestido. Unimos por costados haciendo que coincidan las costuras y allí colocamos un alfilercito. Si ustedes necesitan colocar alfileres por todo el círculo de la manga, háganlo con tranquilidad siempre y cuando tengan alfileres con buena punta. A mí realmente me gusta hacerlo, yo los coloco para asegurarme que estoy ubicando bien la manga. Listo, una vez tengo ya la manga bien ubicadita, entonces la voy a coser. Hacemos esta costura a 1 centímetro, recuerden hacer retroceso al iniciar, al finalizar. Vayan despacio y van retirando los alfileres a medida que van cosiendo para que de pronto no vayan a chocar con la aguja y se les puedan partir. Recuerden que esto se debe hacer con calma porque pues estamos cosiendo una parte que es curva y quizá es lo que hace que sea un poco más compleja. Bueno, entonces terminamos y vamos a voltear. Hay que darle acabado en la overlock a esta unión, revisamos que todo haya quedado perfecto y ya, lista nuestra manga, repetimos el mismo proceso con la otra manga. Ya vamos casi terminando, entonces vamos a hacer una costurita sobre la línea de unión del hombro para fijar la vista al vestido y que no se esté moviendo. Entonces acomodan muy bien y esta costura queda justo en esa línea, o sea, ella no se ve ni en el delantero ni en el posterior, queda ahí en esa línea. Hacemos retroceso para iniciar, damos unas puntaditas y hacemos retroceso para finalizar. Esto mismo lo hacemos en el centro de la espalda y en el otro hombro. Lo único que resta ahora es hacer el dobladillo. Entonces, como dejamos 5 centímetros, vamos a doblar 1 centímetro hacia el revés y luego volteamos 4 más, ¿sí? Si ustedes quieren, acá en este punto pueden ir a ayudarse primero de la plancha y pues previamente deben haber planchado las costuras de unión de los costados, cuando unieron la manga y todo, para que ya solamente después de terminado el dobladillo sea planchar esa costurita y que todo quede terminado. Es importante que vayan midiendo con su metro que les quede los 4 centímetros exactos, ¿listo? Entonces van acomodando muy bien y hacen esta costura al orillito de la parte de adentro, ¿sí? Este talego es una linda opción para estar bien vestidas en casa, para salir de compras, para salir de paseo, a cenar. Bueno, tiene muchas opciones y múltiples ocasiones de uso. Espero que me etiqueten pronto cuando hagan el de ustedes. Déjenme saber si les gustó. Gracias por apoyar mi contenido. Compártanlo, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho, síganme en Instagram, déjenme un lindo comentario y nos vemos pronto. Chao, chao.